Ya, ahora sí, esto. Entonces vamos a empezar por ese tema. En la siguiente diapositiva. Ya. Bueno, vamos a hacer rápidamente comprender la importancia del cáncer de colon en la población. Es importante por varios factores. Lo más importante para todos ustedes como médicos generales es conocer la prevención, cómo poder prevenir en los pacientes y cuáles son los pacientes que van a tener riesgo de tener esta patología. Reconocer los métodos de diagnóstico actuales que se han ido variando con el transcurso de los años y adquirir nuevos conocimientos sobre las alternativas terapéuticas oncológicas. Pues sí. Para que se graben, para recordar siempre que es el segundo cáncer más mortal del mundo, el cáncer de colon. Pero más del 90% pueden prevenirse con éxito si se diagnostica temprano. Entonces, fíjense, gracias a ustedes y en especial de los médicos generales, poder prevenir. Y eso es relativamente simple con lo que vamos a avanzar ahora. Porque lo más frecuente es que este cáncer se produzca después de pólipos que existen en el colon y cuando se trata los pólipos de forma oportuna se reduce drásticamente la mortalidad. La detección temprana permite intervenir en tratamientos menos invasivos, es decir, con una, ya vamos a observar en los diapositivas, y bueno, va a proteger la calidad de vida, ¿no? A mí me gustaría ser un familiar, por lo menos, con cáncer de colon, y estar al alcance de todos. Es una enfermedad muy tratable, entre comillas. El cáncer, cuando escuchamos cáncer, nosotros los médicos en todas las especialidades pensamos, ¿no? A menudo no es curable, pero en este caso, si se diagnostica tempranamente, y vamos a ver los síntomas, vamos a tener muy éxito. El tratamiento primario es la cirugía. Hay que ver si, pero la cirugía viene cuando ya el cáncer ha pasado las paredes del colon, del intestino grueso. El problema es cuando existe recidiva. Y la recidiva se presenta cuando no hemos diagnosticado oportunamente. La detección que va a estar al alcance de ustedes, el paciente va a venir, va a decir que tiene sintomatología de lo que va a avanzar en un momento, y tiene que estar al alcance del conocimiento de ustedes, para poder luego derivar al especialista, al cirujano oncólogo, al cirujano o al oncólogo terapéutico, médico, clínico. Entonces, es para ustedes muy importante esto, conocer y necesitar. Puede haber relación con familiares de primer grado, por eso la historia clínica es muy importante en los antecedentes. Nosotros prácticamente nos hemos olvidado de hacer una buena historia clínica y los antecedentes familiares son importantes para ver si en la familia hay alguien que tiene cáncer, alguna patología de pólipos, poliposis familiar y demás cosas, para poder tener ya una idea y pensar que ese paciente pueda tener o pueda presentar cáncer. Como esto les decía, el 10% de todos los casos en el cáncer en el mundo, fíjense, es el tercer cáncer, en otros países el segundo en importancia, el cáncer colorectal. Es la segunda causa de muerte por cáncer, pero también es uno de los más prevenibles. Si es que un buen médico general puede prevenir o puede diagnosticar con anticipación, el paciente se cura de cáncer. Eso parece que no se puede imaginar, pero ocurre. Entonces, tenemos
Y ese es el cáncer que van a observar los que van a dedicarse a la especialidad de oncología, a endoscopía. Vamos a ver cuáles son los estudios más frecuentes que ustedes van a solicitar como médicos generales a los pacientes para luego derivar a los especialistas. Ahí tenemos el colon, el ciego, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el sigmoide. El sigmoide es el lugar más frecuentemente focalizado con el cáncer. Y aquí tenemos un tumor que está sobresaliendo a la luz del lumen a la endoscopía. Entonces, ya esto es inmediatamente proceder a su retiro, si es que es uno solo, único y pediculado. Pero cuando es plano, el pólipo, la cuestión es mucho más complicada y a veces no tiene mucha sintomatología. Es un cáncer más común en el tracto gastrointestinal. Como les decía, la tercera causa frecuente de cáncer en el mundo y la cuarta de muerte en el mundo. El sexo en los hombres, después del pulmón y la próstata. Es la segunda neoplasia en la mujer después del cáncer de mama. Entonces, ustedes cuando tengan pacientes ya, digamos, de 40, 50 años, tienen que hacer su historia clínica bien detallada, pidiendo estos antecedentes para descartar. Tal vez ni el paciente se dé cuenta que tienen cáncer, pero ustedes tienen que, por cualquier otra molestia, hacer esas preguntas. Muchas veces pasamos por alto, nos dedicamos, digamos, a una patología biliar, por decir, pero no preguntamos los antecedentes del paciente, si tiene algunas molestias, y en particular de la familia. Entonces es importante hacer recuerdo de esto en las historias clínicas. Lastimosamente veo con mucha preocupación que las evoluciones, es decir, las historias clínicas están mal financiadas ya, empezando de nosotros los especialistas, de los residentes que están haciendo la especialidad de cirugía y las demás, y de ustedes que, bueno, pues nosotros no les pedimos que por favor hagan una historia clínica completa, porque a veces depende de eso para poder llegar a un diagnóstico temprano en ese tipo de cáncer. Fíjense, el paciente presenta dolor abdominal y tenemos que investigar la causa. Y en los varones, por encima de los 40 o 50 años, la posibilidad de cáncer es importante. Y en la pregunta clave en ese tipo de situaciones es si está teniendo defecaciones con sangre. Inmediatamente se inicia la sospecha de cáncer de colon para poder llegar oportunamente. Ya les vuelvo a reiterar, el riesgo de desarrollar cáncer está relacionado con malos hábitos alimentarios. Fíjense qué importante es tener una buena alimentación, hábitos especialmente, el fumar, el beber, son condicionantes que nos incrementan en la producción de cáncer de colon. Ahora, por otro lado, llegan los factores inflamatorios que ya son propios en particular de las personas, de los pacientes, factores genéticos, y ahí vienen los antecedentes genéticos que tiene el paciente con su familia anterior, si alguien ha tenido sus papás, sus mamás, hermanos, un cáncer de colon, entonces, y el envejecimiento. A medida que va aumentando la edad de los pacientes, el envejecimiento es otro factor que va a producir alta incidencia de ese tipo de cáncer. La colonoscopia, ya para que ustedes vayan avistándose, lo que tienen que pedir es ingresar, y el colon por enema. Ese es un colon por enema, se insila vario y se introduce para poder observar. Y fíjense aquí una zona, que ya la vamos a ver cuando veamos el aspecto radiológico, que es una forma de mordida de manzana. Y la vamos a ver por qué se llama ese sí. Y ahí tenemos la colonoscopia, tiene que ir el sigmoide colon descendente, el transverso hasta el ciego. Entonces es importante que se haga también, y los que van a ser especialistas gastroenterólogos y endoscopistas van a tener un trabajo de descarte de esta patología. El hombre es la cuarta causa de muerte después del cáncer de pulmón, después de la próstata y del estómago. En las mujeres, el tercer lugar después del cáncer de pulmón y mama. La mortalidad por cáncer en el mundo presenta un claro patrón ascendente, es decir, que está aumentando el cáncer de colon entre los últimos años, 25, 26, 24, y se está presentando en personas más jóvenes. Entonces muchas veces decimos, no, ya los de la tercera edad ya están, hay la posibilidad,
pero se ha dicho que se está incrementando mucho más en jóvenes. Ahí está, vemos las ubicaciones, el colon, el apéndice, el colon ascendente, el colon, el ángulo hepático, el transverso, el ángulo esplénico, el descendente y sus ubicaciones, el sigmoide y el recto. Por eso se llama cáncer colorectal, no se los quiere separar, pero eso ya se va a discernir cuando se haga el tratamiento específico de esto. Los factores de riesgo. Así estamos acostumbrados que coman grasa, basta su ingesta y todas las cosas que tiene. Pero dejamos a un lado la fibra de la fruta, agua y fruta, verdura. Entonces, esos son los factores que nos pueden prevenir. Otra causa más grave es el consumo de alcohol y tabaco. Entonces, observamos que hay mucha gente que bebe, y a veces bebe ya en exceso, tabaco, y dentro de esta están los riesgos de adenomas del colon. Consumo de café puede disminuir el riesgo. Ya ahora, en particular, lo que les iban anticipando, la colitis ulcerosa, es la enfermedad de Crohn y todas esas enfermedades, ya tienen un incremento del cáncer de esta patología, cáncer de colon. Y aquí hablamos de los pólipos. Los pólipos son los que más, digamos, con más frecuencia se presentan y derivan y se pueden producir cáncer de colon, cáncer de recto y cáncer de colon. Entonces, el pólipo, su crecimiento, y esos pólipos se presentan por encima de los 40 años, antecedentes familiares. Por eso la historia clínica tiene que estar muy bien detallada si alguien ha tenido pólipos o cáncer colorectal, sobrepeso. Nos gusta ser gorditos, especialmente a las personas, vemos muy gorditos. Y hay sociedades, por ejemplo, en Santa Cruz, un poquito más el aumento de peso y en otros países también. El tabaquismo, fumar. Hay gente que fuma unas 10 cigarros al día, 20, 2 cajetillas, consumo de alcohol y el sedentarismo. Yo creo que el sedentarismo es importante mencionar que toda persona, todo joven, todo adulto, todo paciente de la tercera edad tiene que hacer ejercicio. Los jóvenes seguramente el deporte, que yo veo que hacen muy bien, y aconsejar a nuestros pacientes jóvenes que hagan siempre deporte, que estén trotando, que estén jugando algún deporte y más. Y disminuir la dieta alta en grasa, ¿no? Y las carnes rojas. Entonces, ese es un factor que hay que tomarse en cuenta. ¿Cómo se puede medir? Como les decía anteriormente, actividad física y la masa corporal. Más actividad física, menos masa corporal. Se ha relacionado el grado de actividad física y el índice de masa corporal a la inversa del cáncer de colon. Usos de analgésicos esteroideos también, pero eso tiene armas de doble filo, ¿no? Porque cuando hay gente que toma sin siquiera receta médica, puede producir otro tipo de patologías, cáncer de estómago, por decir, por la incitación que puede producir. Los AINES pueden reducir el cáncer de colon, pero no. Y la terapia es la sustitución de hormonas. Entonces, hay que tener en cuenta esos factores. Métodos de ahí sí, acá una vez que el paciente les van a dar los síntomas, el colon sano se observa a la endoscopía. Ustedes van a recibir el informe y van a observar todo esto en imágenes en el informe de la colonoscopía y el cáncer el colon con cáncer. Entonces hay que tener en cuenta y habitualmente con mayor frecuencia en el colon sigmoide, al alcance del recto sigmoidoscopio, ¿no? Entonces es importante tener esa relación. Actualmente la colonostomía virtual, es decir, toman cápsulas especiales que quiere el paciente y nos pueden dibujar por dentro y en la computadora ver todas las características del colon, desde el ciego hasta el colon descendente, hasta el recto. Entonces, es importante esa tecnología que tienen que ustedes conocerla y por lo menos aprenderla. Debe haber algunos centros acá que están haciendo virtual. Fuera del país ya es normal tener ese tipo de estudios. Fíjese cómo se puede observar virtualmente los tumores. Acá tenemos un caso de casi avanzado y aquí se observa ya en la computadora todo lo que se puede observar con las imágenes ya compuestas. Otro tumor.
¿Para qué sirve la colonoscopia? La detección precoz, por favor, precoz del cáncer de colon. Si hay, ya les digo, y lo vamos a poner en los signos que en un momento vamos a detallar, presencia de sangre, inclusive cuando hay dolor, sangre oculta en heces. Pidan siempre sangre oculta en heces. Investigar los síntomas digestivos. Por eso que ustedes tienen que entrenarse en las salas de medicina, en las salas del hospital, hacer una investigación minuciosa de todos los detalles en cualquier especialidad. Diagnóstico de enfermedades intestinales, si han tenido colitis, diarreas, enfermedad de Crohn, todas esas cosas. Y el seguimiento. Hay que hacer un seguimiento preventivo en ese tipo de pacientes que pueden tener la posibilidad de tener cáncer de colon. Fíjense, esa es la colonostomía virtual, están observando para poder tener una idea más correcta. Esta también es virtual, con la carta que él decía, y va dibujándose en la pantalla de su computadora las imágenes que van a detectar un cáncer temprano. En la colonoscopia existe un colon normal, un cáncer de colon, es decir, directo, cáncer directo, cáncer de colon ascendente, y esto nos permite y tomar la muestra. Si está acá en esta imagen ya avanzada, la cuestión es más delicada. El tratamiento ya va a ser en un bajo porcentaje efectivo, inclusive con la cirugía. Pero cuando estamos inicialmente, el éxito va a ser casi total, el 90%. Aquí tenemos una colonoscopía virtual, donde se observa claramente todo, y hay pólipos que se están observando acá, varios pólipos. Entonces es una poliposis familiar y diverticlosis también. El colon por enema es este. Fíjense el signo de la manzana, mordida. Aquí se ve el colon contrastado por varios. Acá también simoide hacia abajo y la mordida de manzana. Esa imagen es clásica para cualquier médico general de que este paciente tiene cáncer de colon. Entonces, no se olviden jamás esta imagen. Aquí podemos observar la imagen ya en dibujo comparado con la imagen que se tiene en radiología. Y entonces, cuando un paciente tiene pidan, no tengan el menor reparo en pedir un colon por enema, con una preparación adecuada para que no se nos confunda con restos de material fecal, y entonces pueden detectar un cáncer de colon. Acá nuevamente la mordida de manzana normal, aquí inclusive se ven las aortas, aquí está el simoide y el recto, pero ahí está con una mordida de manzana. De igual manera el colon ascendente, o descendente, perdón, la mordida de manzana, y eso lo van a detectar fácilmente como médicos generales. Como hay razón, con esa placa van a enviar a los especialistas para que ya decida su tratamiento quirúrgico, médico, y que ya vamos a ver la forma. La colonoscopía, observamos acá, fíjense cómo está haciendo la colonoscopía. Habitualmente es normal en un especialista en gastroenterología para observar todo eso. Aquí tenemos. Fíjense ahora, hay un pólipo entre el colonoscopio y con una asa metálica que se vuelve incandescente, corta y saca este segmento de pólipo para hacer su análisis. Pero este paciente ya tiene que hacer un seguimiento continuo ante la posibilidad que exista o se presenten otros pólipos en la pared, y hay que advertirle. Lo peor es quedarse sin comunicar al paciente que hay esa posibilidad de que pueda tener cáncer de colon. Pero además, si es que su familia, papás, mamás, hermanos, han tenido cáncer de colon, la posibilidad es mucho más alta. Entonces, hay que tener en cuenta. Pero fíjense, el tratamiento es relativamente simple y fácil cuando no está infiltrado. Acá ya ese cáncer ya necesita cirugía y tratamientos que luego vamos a mencionar, ¿no? Es un cáncer de colon ya avanzado. Acá también tenemos el cáncer, ya prácticamente, esta nos daría la imagen en mordida de manzana. El contraste va a estar por encima, no va a poder avanzar, y es una mordida de manzana prácticamente, ¿no? Y ahí vemos distintos tipos de pólipos que hay que desecarlos, hay que ver sus características y demás cosas.
Las pruebas de examen de detección se realizan como parte del proceso para determinar la presencia de cáncer. Prevenir antes que lamentar. Es una frase que viene de antes y eso es lo que tiene que hacer el médico. Prevenir antes que lamentar y en ese caso como médicos tenemos que enseñarle a prevenir su salud, que es lo más importante, porque lo demás lo va a conseguir. Sin salud no va a poder conseguir nada, nada de sus objetivos, profesionalismo, riqueza, dinero, nada. Para eso se puede usar varias cosas. Las pruebas de laboratorio, las heces. El paciente a veces no dice nada, solamente viene ante ustedes, ante nosotros como dolor abdominal, que no tiene mucha importancia, no, tampoco es tan importante, pero ya al principio no dice nada. Pero nosotros estamos obligados por esa situación a pedir heces en sangre para saber si hay o no esa posibilidad. Una vez que detectamos eso, la colonoscopía, el colon por enema, hay que hacerlas, ¿no? Son menos invasivas, más fáciles de realizar, menos costosas además, para poder sospechar del cáncer de colon. Los visuales, la endoscopía, que aquí hemos mencionado, la tomografía con elevación y reconstrucción virtual, tomografía endoscopía virtual, que actualmente ya está muy, muy utilizada en otros países, también no en nuestro, yo creo, porque no tengo entendido eso, pero fuera de las actualizaciones que se han realizado, sí es parte fundamental del tratamiento y la prevención de esta patología. Muchas tienen ventajas y desventajas, pero hay que saberlas utilizar. Y de acuerdo a la sensibilidad y especificidad de cada una de las patologías y del estadio, es importante tener, si es en el estadio 1, 2, 3, 4, ya la cuestión es más delicada, ¿no? Y vuelvo a reiterar, sangre oculta en esas. No lo olviden. Todos nosotros tenemos familia. Todos ustedes tienen familia, tienen sus familiares de la tercera edad. A manera de, digamos, de hacer un descarte, una historia clínica total en ese tipo de personas, de familiares, háganle una historia clínica completa, laboratorio, y pidan todos los exámenes pertinentes para estar tranquilos ustedes, psicológicamente y espiritualmente. Pero si encuentran sangre oculta en veces, ya hay que advertir a su familiar, y con mayor razón, o igual a los pacientes que van a tener esto. Hay pruebas de ADN que nos van a permitir mucho más especificar. La colonoscopía es un estudio que va a extenderse desde el recto hasta el ciego. Entonces, es una colonoscopia que nos va a permitir detectar todo y detectar tempranamente. Así que no lo olviden, la colonoscopia, ustedes sin mayor inconveniente piden un colon por enema, independientemente de que sean especialistas o no. Obviamente, para el especialista cirujano o para el gastroenterólogo, ya es un pecado no pedir. Para nosotros también, para los médicos generales también, si detecta sangre en ese. Con esos informes, ustedes pueden enviar al paciente, al especialista, para que pueda hacer el estudio correspondiente y la conciencia médica estaría tranquila por parte de ustedes. Lo que les mencionaba anteriormente, hemos visto imágenes de colostomía visual con tomografía computarizada, que tal. Aquí observamos varios pólipos, el gas incandescente, este pólipo para hacer el estudio. Y si hay otros más sospechosos, van a desecar con, obviamente, la especialidad permite no perforar, porque muchas veces se puede perforar la pared del colon. Entonces, y eso ya es una peritonitis, ¿verdad? Pero el peligro es cuando existen pólipos planos, porque los pediculados son simples, se agarra, se dedica el pedículo, pero los planos ya son más especiales, más peligrosos, y entonces ya es de especialistas. El diagnóstico histopatológico, la primera etapa solamente no ha pasado ninguna de las paredes, solamente está en la mucosa del colon, pero aquí ya ha pasado hasta la muscular, y aquí ha sobrepasado todo. Esa es la etapa 3, la etapa 2 y la etapa 1. De preferencia, para que tenga un 90% de éxito, encontrar en esto, pero para encontrar hay que sospechar. Entonces, para sospechar, el dolor abdominal y las heces, sangre en heces. Entonces,
ya tenemos y evitamos llegar a esto con sus pacientes. La clasificación y esta clasificación del carcinoma de colon rectal permite establecer la forma precisa del pronóstico y del tratamiento. Nosotros podemos decir al paciente, mire, su tiempo ya está muy corto porque el colon ya ha metastizado al hígado, al pulmón, al riñón y demás cosas. Ya no hay nada que hacer. Pero eso significa que si ha ido al médico el paciente, años anteriores, o meses tal vez, dependiendo del tipo histológico, el paciente ha encontrado un médico que no le ha aclarado bien su patología y no ha hecho lo que correspondía. Y entonces, inclusive pueden llegar a acciones un poco más legales que les pueden comprometer, ¿no? Sabiendo eso y no me han mandado, decir, ustedes saben cómo actúa esa situación. Entonces hay que tener muy en cuenta esa situación. La presencia de metástasis ganglionar ya es un 50% de que ha atravesado la pared y está en los ganglios regionales del mesenterio. Entonces ahí sí es un poco más grave, la cirugía es un poco más grave, la quimio y los radioterapias también. Y bueno, y la profundidad y los estadios ganglionares y el tipo histológico especialmente nos permite saber el compromiso que va a tener ese paciente. Esto es importante que siempre lo tengan presente. El cáncer de colon se desarrolla lentamente, gracias a Dios. Un pólipo precanceroso tarda aproximadamente 10 años en convertirse en pólipo canceroso, que puede causar síntomas. Aparecen los síntomas, ¿cuáles son? Dolor y distensión abdominal. Los duele, pero no sabe por qué. El abdomen se desciende, y lo que es más llamativo, y al paciente mismo, estoy defecando sangre. Todos los pacientes se asustan cuando defecan sangre e inmediatamente van al médico. Pero muchas veces el médico, no, debe ser parálisis, debe ser Shigella, debe ser cualquiera de los parásitos que producen también sangrado, pero es cáncer, que está ya manifestando uno de sus químicos. Estreñimiento y diarrea también es parte importante de la alteración de la conducta evacuatoria del paciente. El tenesmo, es decir, sensación de pujo, pero no evacúa nada. Y obviamente al tener sangre va a entrar en debilidad, se va a sentir cansado y una pérdida de peso inexplicable. ¿De qué? Pues yo como igual, pero adelgazado. Paciente por encima de los 40, 50 años, es débil, pese a que se está alimentando adecuadamente y pierde peso inexplicablemente, piensen en cáncer, busquen cáncer en cualquier segmento, la próstata, el pulmón y el colon, que es la segunda o tercera causa en el mundo entero. Entonces, no se descuiden jamás en los pacientes de ese grupo etario. ¿Qué personas tienen más riesgo de sufrir cáncer? Hay que sospechar. Y lo mejor es sospechar en cáncer rectal, porque es frecuente este cáncer a nivel mundial. Y hay que actuar, ¿no? Hay que actuar sin temor, como médicos generales. Obviamente, si el paciente ya elige ir al especialista, al gastroenterólogo, con mayor razón, él va a ser mucho más porque está más frecuentemente tratando ese tipo de pacientes. Factores de riesgo: la edad avanzada, más edad a más posibilidad de tener cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Cuanto más tiempo vive un paciente, una persona, tiene más riesgo de contraer varias otras enfermedades, no simplemente el cáncer. Tumores, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares y demás cosas. Entonces es importante tener el cuidado de hacer una buena anamnesis, un examen clínico con este tipo de pacientes, que les va a permitir estar conciencialmente tranquilos como médicos que han logrado el diagnóstico casi exacto del paciente que tiene. Antecedentes personales de cáncer de colon en la familia o pólipos y enfermedades inflamatorias, el colon, la colitis ulcerativa y todas las cosas son parte. Pero esto viene en la historia clínica. Una buena historia clínica los va a orientar a poder hacer un diagnóstico preciso en los pacientes y no equivocarse. Obviamente, muchas veces nosotros, lo digo así en general, nos ocultamos, callamos y no reconocemos que hemos fallado. Pero eso tiene que dolernos, tiene que llamar la atención qué está pasando. Porque hay otro tipo de personas, de médicos, que yo pienso que ya no son médicos, sino son otras personas que no les interesa. Les dejan así, bueno, yo tenía cáncer, pues ya. Pero se podía prevenir.
Entonces yo quisiera que todos ustedes, médicos, estudiantes, puedan anticiparse estos factores que son siempre de recordar, que tenerlos siempre presentes en su memoria y en todo tipo de pacientes que han superado los 40, 50 años de edad. Y los factores no modificables son la edad, no se puede modificar la edad, ¿no? Cuanto más años, más riesgo de padecer cáncer colorectal y otras patologías. El sexo en el cáncer de colon es más frecuente en varones. Enfermedades predisponentes, como seguimos mencionando, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa también, y antecedentes familiares de cáncer de colon y otro tipo de cáncer. Entonces, estos no se van a poder modificar, la edad, el sexo, enfermedades predisponentes y antecedentes familiares. Los modificables, sí, podemos nosotros, y tenemos que modificar a nuestros pacientes desde jóvenes. Cuide su salud, no exagere con el alcohol, no exagere con el tabaco, no exagere con medicamentos sin prescripción y todas esas cosas, porque el alcohol, y no exagere con la dieta. La dieta, de alguna manera, como somos un país que le gusta la comida y las carnes y demás cosas, pero con todo con medida. Es decir, la mitad de los cánceres colorectales se pueden prevenir modificando los estilos de vida. Y ustedes que muy pronto, en un poco tiempo, 1 o 2 años, ya van a estar trabajando como médicos, tienen que tener siempre presente que a sus pacientes, al margen de encontrar tal vez un problema pulmonar que van a explíquenle, díganle que la salud es lo principal y que no deben dejar de cuidarla, y la alimentación, el deporte y que no aumenten de peso. Entonces, con eso ya estamos haciendo medicina también. La prevención, tener una dieta pobre en fruta es los malos hábitos, ¿no? No comer frutas, verduras, nosotros siempre decimos, pero nosotros no cumplimos. Nosotros somos los primeros, como dicen, en casa de cero cuchillo de palo, no es así. Entonces, las carnes son ricas, jugosas y todo lo que ustedes se están imaginando, pero si se exagera también, la inactividad física. Muchos con la misma situación que están nosotros, nos quedamos sentados chateando, leyendo el celular, buscando y demás, y ya no hacemos ejercicio. Antes la juventud y los niños salían a la calle a corretear, saltar, mover, estado de movimiento, pero las calles están vacías, no hay nadie, y todos están en sus casas, llegan a su casa, entran, apenas salen a su papá, se van a ver el celular. Comen poco, comen lo que se les da, y lo que no ha cambiado creo que es el tabaco y el alcohol. Tal vez ha incrementado inclusive la obesidad. ¿Quién no va a engordar si uno está echado en su cama con su celular y comiendo ahí sus papitas, comida chatarra y demás cosas? Va a aumentar de peso sin hacer físico. Entonces, esos malos hábitos ustedes tienen que explicarse a sus pacientes. Que ustedes conciencialmente les hayan dicho que mejoren, que baje de peso, que haga ejercicio, que tenga una dieta adecuada, está en sus manos y en sus consejos. La clínica. Esto es importante en todos los cánceres, ¿no? Muchas personas con cáncer de colon y en todos los cánceres no tienen síntomas al principio. No saben. De pronto un familiar o alguna vida, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Estás delgado, estás flaco. ¿Ah, sí? No me di cuenta. Y aparecen síntomas. Entonces, recién se da cuenta que está bajando de peso y a veces el paciente quiere engañarse a sí mismo, quiere mentirse a sí mismo. Sabiendo que está ocurriendo, no dice nada a nadie, dice, no, estoy comiendo poco. O algunas veces miente, estoy haciendo ejercicio, y voy todos los días al gimnasio. Mentira, ¿no? Entonces la posibilidad de un cáncer está bien. Y está al alcance de nosotros de prevenir. Y pensar siempre, como ya les dije, los 3 primeros cánceres a nivel mundial está en el segundo y tercer lugar el cáncer del intestino grueso, y especialmente en los varones y en los pacientes por encima de los 40, 50 años. Entonces, no lo olviden cuando tienen a ese paciente, a manera, digamos, de completar la historia clínica bien realizada, pidan esos datos. Los síntomas. El paciente puede venir ya, no, tengo 10 días, estoy seguido, es más frecuente, y sangrado rectal o sangre oculta en heces.
dolor continuo en la zona abdominal. No sé por qué me duele, yo no me explico por qué. Tenemos sensación de no vaciado, hace esfuerzo, pero no evacúa. Debería hay cansancio y pérdida de peso involuntario. Estos tienen que grabarse para siempre para trabajar dentro de poco tiempo en pacientes de esa naturaleza. Lo que pasa es que muchas veces, por varias razones, el paciente no acude al médico y sigue con su enfermedad avanzando. Cuando ya está avanzado y cuando ya la situación es insostenible, el paciente va al médico y ya es tarde. Lastimosamente, ese cáncer avanzado de la pared del colon a los ganglios regionales, locales, y va a metastizar al hígado, al pulmón, y ya la situación es grave. Ya prácticamente ese paciente va a sufrir con los dolores indescriptibles que tiene ese tipo de molestia, dolores que no van a calmar ni con la morfina, va a sufrir, va a adelgazar, y alrededor de ellos va a estar a su familia, esposas, hijos, y toda su familia y demás cosas. Y se va a quedar enclaustrado en su cama, en su casa, y va a morir abandonado casi, ¿no? Porque, bueno, hay muchas personas que, bueno, pues tienen por razones de trabajo, ya no pueden atenderlos y los dejan ahí. Entonces es una muerte medio triste. Pero ustedes están para eso, para contener esta situación. La etiología, pues hay bastantes etiologías. En ese momento no se sabe exactamente cuál es la causa del origen del cáncer de colon, pero hay estudios que están haciendo el cáncer, la alteración del ADN. Pero ustedes saben que una sola célula que cambie su ADN, una multiplica a 2 a 4, hay una progresión geométrica. Y de pronto el cáncer se hace pues insostenible. El crecimiento es incontrolable y rápido y violento, y dependiendo del tipo histológico para poder hacer que este cáncer avance con mayor rapidez además. Entonces no nos queda mucho tiempo en ese tipo de patología. No hacer ejercicio con frecuencia es fundamental. La diabetes es otro factor de riesgo que puede ser que pueda producir cáncer de colon. Nuevamente voy a insistir en la obesidad. No lo sé, hay gente que, bueno, por suerte creo que nosotros en la región de La Paz y demás no somos tan obesitos como los de Santa Cruz y demás cosas. Y en otras ciudades así, hay ciudades como Estados Unidos donde ahora hay que tomar en cuenta en cuestión de la alimentación, y eso se ha notado en cuenta, que los pacientes de la raza negra en Estados Unidos tienen más cáncer de colon que los pacientes o las personas negras en el África. ¿Y por qué? Porque son de la misma genética y demás cosas, pero los que llegan a Estados Unidos por esto, por la obesidad, por lo que comen. Allá en el África pues comen solamente verduras y demás cosas, pero en Estados Unidos, en países desarrollados, comen mucho más diverso, más carne, más de todo. Y bueno, ahora fumar y consumir alcohol nuevamente es parte. Y la radioterapia contra el cáncer. Muchas veces la radioterapia puede desencadenar un proceso oncológico. La más importante, los pólipos y las enfermedades premalignas son las que van a conducir a sospechar y tratarlas rápidamente esta patología. Muchas veces cuando nosotros como cirujanos observamos un paciente con poliposis múltiple familiar, inmediatamente al resecar el segmento del colon donde están los pólipos y los que quedan, porque no podemos sacar de todo el colon, hacemos un control permanente para ver si existen solo pólipos sospechosos de cáncer o precáncer para poder prevenir la vida de un paciente. Entonces, eso es también fundamental en el aspecto que ustedes van a decir, pero ya más está a cargo de los especialistas. El diagnóstico precoz, no voy a dejar de insistir en el diagnóstico precoz, que está en sus manos. Está con pruebas para el cáncer colorectal, análisis de sangre oculta en heces y una colonoscopía. Eso va a llegar a las manos de ustedes como médicos generales e inmediatamente para que se trate con mucho mayor precisión al médico interno, al gastroenterólogo, al cirujano y demás cosas. Pero ustedes ya han hecho lo que tenían que hacer. Actualmente existen cribados, es decir, escáneres a toda la población de alta posibilidad de cáncer, los están estudiando. Pero eso también es un poco de cuestión económica, ¿no? Países como Japón,
en el cáncer gástrico ha ganado bastante, como los países europeos y Estados Unidos, hacen su cribado, con poco costo para el paciente. Pero acá todavía nos falta, inclusive tenemos hospitales que están cayendo, hospitales están, no sé, yo quisiera que por favor todos ustedes vayan a darse una vuelta, si tienen las posibilidades, vayan a Chile a visitar hospitales públicos, a a la Complutense de España o Estados Unidos y vayan a ver la diferencia abismal. Cuando regresen les va a dar pena los hospitales. Pero bueno, les damos poca importancia en nuestro país a la salud y a la educación, cuando es lo fundamental de una población que quiere salir adelante, ¿no? La educación está mala y la salud también. Y me quiere decir de la alimentación, ¿no? Comemos, bebemos, no tenemos una cultura dietética adecuada. El diagnóstico, creo en toda, empezando de médicos generales, la historia clínica y el proceso clínica, es fundamental que tenemos en los hospitales. Pero lastimosamente yo veo que muchos llegan tarde. Tenemos un horario, digamos, que de las 8 hasta las 12, pero están llegando otros a las 9, 10. Y nosotros tenemos, los docentes, tenemos también la culpa. Porque no nos interesa que Dios no llegue. Eso significa que no tenemos cariño y amor y preocupación por nuestros estudiantes. Que lleguen ya, ¿qué nos interesa? Cuando deberíamos, como los papás, decirles, exigirse disciplina, puntualidad, limpieza y todas las cosas, ¿no? Y bueno, en el diagnóstico también está el laboratorio, ¿no? El laboratorio que es importante, yo les pregunto a algunos de los médicos estudiantes que tengo, si le han hecho una historia clínica a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, a sus abuelitos, una vez al año por lo menos, un examen completo, examen físico completo, bien realizado, radiografías, ecografías y laboratorio, de todo, para prevenir por ahí, dentro de encuentra que uno de sus familiares tiene diabetes, o tiene adenoma de próstata, o tiene alguna otra patología, en sus familiares. Pero ustedes, sinceramente, me da pena decirlo, pero muchas veces no saben adecuadamente, ni a sus pacientes que los tienen, no saben el diagnóstico. Y yo lo veo todos los días con los residentes que no saben lo que tiene el paciente, entran a operar, salen del quirófano, no saben lo que han hecho y así van a trabajar. Entonces, eso no está bien. No está bien porque nosotros exigimos siempre, como en todo, queremos un buen abogado, digamos, un buen ingeniero, un buen arquitecto y como un buen médico, que no se equivoque, porque el error de los médicos se tapa con tierra, ¿verdad? Y varias cosas que dicen, ¿no? Si comete un error el médico, va de San Andrés a San Pedro, ya. Son cosas que a veces nos hacen meditar, parecen una broma, pero nos hacen meditar. Y eso nos obliga a hacer lo mejor de lo mejor, la mejor de las profesiones. Yo espero que lo hagan así, para el bien de sus pacientes. Los estadios y las etapas lo van a ver la extensión local, que puede que sea en dirección hacia el interior del colon, en el colon o el recto, y eso, como les digo, está al alcance de ustedes, pidiéndole la colonoscopía, aunque no sean especialistas de la especialidad de gastroenterología o cirujano, pero pueden pedir. ¿Y para qué esperar? Vaya al especialista, no. Ustedes también pueden pedir eso y más bien con todos los estudios ya realizados, enviar al especialista ya hecho, dirigir con mayor precisión. Entonces, pero no se queden cortos, hagan esos estudios. Y los van a agradecer sus pacientes, sí, el médico. Y además van a crearse el respeto de toda la población de pacientes que los van a buscar porque los han prevenido todo ese tipo de patologías. La infiltración linfática ya es un grado 2. Significa que de la pared ya ha pasado los ganglios linfáticos
locos regionales o ya mucho más lejos, ¿no? Entonces eso ya es mucho más delicado y más grave, más peligroso, pero estaba en nuestras manos detectar anticipadamente. Podíamos sanar a ese paciente en un alto porcentaje, pero no lo hemos hecho. Ha llegado ya a este segundo periodo. Y la tercera, la diseminación hematógena. Ya viaja por la sangre y se deposita a todos los focos tumorales en los órganos. El hígado es el filtro en realidad, donde puede haber metástasis. El pulmón también, el mesenterio, es decir, ya no hay nada que hacer. Tratamiento paliativo. Y entre los tratamientos, el tratamiento paliativo, ¿no? Ya hacer que la muerte de ese paciente sea digna, no sea olvidado y abandonado, porque bueno, Dios lo quiso así, no lo sabemos. Las metástasis a distancia ya son de más complicadas, hay que hacer tratamientos mucho más, inclusive al pulmón, al hueso, ya la situación ya es muy triste para el paciente. La clasificación por estadios ya a nivel internacional de oncología mundial hay la clasificación TENEM, ¿no? Tumor, nódulo y metástasis. Entonces hay que ver esa clasificación, que hay distintas tablas en cualquier lugar, las van a encontrar, pero no se olviden de TNM para ver en qué tipo de clasificación, 1, 2, ¿no? El estadio 0, carcinoma in situ, es decir, que no ha pasado, está ahí, que es curable, que se puede curar ese tipo de casos, pero es difícil también si no se sospecha. Es difícil buscar, a veces los síntomas, a veces ni existen, pero ya les estoy dando las pautas en un paciente que pueda tener in situ. Muy complicado, pero no imposible. El estadio 1, después del 0, es más favorable, de mejor pronóstico. El 2 y 3 ya hay que hacer un poquito más drástico en este tipo de tratamientos que vamos a hacer. Y los ganglios regionales, ¿no? Loco regional o ya de la raíz del mesenterio y demás cosas. Y el 4 es la más avanzada, que ya no es el peor pronóstico del paciente con metástasis a distancia, que ya no hay nada que hacer, solamente el tratamiento paliativo para evitar el dolor y el sufrimiento que nosotros podemos ver en los pacientes. El estadio carcinoma in situ, el estadio 1, después del 0, estadios, vuelvo a repetirles, la supervivencia en el 0 y en el 1 es alta, es el 95%, pero atendiendo a todo esto, ustedes como médicos generales van, piden su coloscopía, sangre oculta a veces, laboratorio, van a encontrar anemia. ¿Y por qué? ¿De dónde está sangrando? Pues sangre oculta a veces, por eso se dice. Entonces, ahí. Pero los estadios ya más avanzados, la situación es mucho más crítica y no va a permitir el tratamiento. Hay varios tratamientos, dependiendo primero del paciente, la edad, el estado general, si está bien, con una buena nutrición, situación nutricional, enfermedades importantes como por ejemplo enfermedades del corazón, que no tenga cardiopatías, y la voluntad de decisión del paciente. Esto es un poco difícil. A las personas en general, independientemente de la profesión, del estado de educación, de todo, lo dejan. Y lo dejan hasta que ya la situación es crítica y van y salen buscando al médico ya desesperados, pero la situación es mucho más crítica. Y es en todas las patologías. Acabamos de ver un paciente que en el 2022 tenía un cálculo en la vesícula y ahora llega al consultorio con un dolor importante, tenemos que colocar su analgésico y tenemos que operarlo porque si no se va a convertir en un proceso infeccioso inflamatorio que va a comprometer su vida. El cálculo grande es cáncer de vesícula. Y factores dependientes del tratamiento. Entonces son factores que ustedes tienen que tomar en cuenta. Perdón, anterior. Entonces, la cirugía es ya está avanzado. El tratamiento sistémico, cuando ya la cirugía no tiene alcance o cuando se puede anticipar la cirugía, la quimioterapia, los anticuerpos monoclonales, la inmunoterapia y otros tratamientos dirigidos. La radioterapia, que es mucho más agresiva, más constructiva y demás cosas. Y en el estadio último, el tratamiento paliativo.
tratamiento será exclusivamente asintomático, analgésica, si hay dolor, hasta llegar a la morfina, tratamientos endoscópicos para tal vez colocación de una prótesis porque está obstruyendo el lumen del colon, que está impidiendo ya y que se quede con una impactación fecal y el compromiso general que pueda tener el paciente. Les he mostrado un panorama general de todo lo que hemos visto y bueno, pues es importante tener en cuenta esta situación. Les voy a mostrar, fíjense aquí hay algunas imágenes que he sacado y que están al alcance de ustedes también. Estas diapositivas las voy a pasar. Fíjense que hay un cáncer de colon, comprometiendo todo. Ahí está su ubicación, un pólipo. El dolor que les mencionaba, sin causa aparente. La mordida de manzana que observamos acá. La rectosigmoidoscopía que va a hacer todo. Aquí tenemos las ubicaciones más frecuentes en el recto y en el colon sigmoide. Factores de riesgo ya lo hemos mencionado. Y la prevención, ya también. Actividad física, uso de analgésicos, terapia restitucional, métodos de diagnóstico, la colonoscopía, la virtual, que es la tecnología última en la que se utiliza el tomógrafo, la cápsula de imágenes que va a introducir, porque se hace la colonoscopía y demás cosas, ¿no? Entonces, les voy a enviar la presentación para que puedan tener como ayuda a memoria cuando ya estén trabajando de médicos, con problema. Aquí la mordida de manzana, acá otra mordida de manzana, la colonoscopía, el estudio del pólipo, cáncer, y bueno, aquí está todo lo que normalmente hemos hecho, el diagnóstico histopatológico, el compromiso de la pared, solamente de la mucosa, de las 3 paredes del mundo, y aquí hay ganglional, ya pasó. Entonces, factores de riesgo, y bueno, esto está más desarrollado para que ustedes ya puedan leerlo con más tranquilidad. Lo otro es un resumen de todo lo que hemos conversado y ya. Los tratamientos, la cirugía y demás cosas. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor.